Hola hermanos, el día de hoy, 11 de julio del 2019, es jueves de la 14ª semana del tiempo, durante el año del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria obligatoria, claro, la del copatrono de Europa, que durante muchísimos siglos fue él el único patrono de Europa, San Benito Abad o San Benito de Nurcia, porque nace en Nurcia alrededor del año 480 más o menos. Algunos hablan de unos años antes, pero en general se admite esta época. Ahora, fíjense la importancia de él y el ambiente. En el año 476 desaparece el Imperio Romano de Occidente con la muerte del último emperador, que es Rómulo Augustulo. O sea que 4 años después nace Benito. En ese momento en el que, llamémoslo así, el declive es total, pues, o sea, la desaparición de la estructura del Imperio Romano es clave. Entonces hay no solamente un desasosiego, no solamente hay una inestabilidad política y social, sino que realmente no hay un rumbo. No hay una claridad hacia dónde se debe dirigir. Entonces van naciendo los pequeños reinos más adelante, no el reino franco, el reino merovingio, pues el reino de los ostrogodos, de los visigodos, o sea, ya los bárbaros que han invadido el Imperio Romano de Occidente, pues van generando nuevos reinos. Por ejemplo, Perugia en esa época está controlado realmente por el Imperio Bizantino, fíjense, o sea, bajo el control de Bizancio. En fin, lo enviaron a estudiar a Roma, porque todavía había algo de formación allá, y a él no le gustó el ambiente le pareció contrario a la fe y entonces decidió aislarse. Y aquí es donde yo quiero que pongan mucho cuidado. Hablamos de San Benito como el patrono del monacato en Occidente, pero recuerden que la idea del monacato, la idea del eremitismo, que de monjes pues que se iban anacoretas, que se iban solos a vivir allá apartados en un cerro, en una cueva, para llenar su vida de oración, llenar su vida de encuentro con Dios, es una realidad que ya había empezado desde inicios del siglo IV, cuando San Atanasio, exiliado como él, como arzobispo o patriarca más bien de Alejandría, es exiliado en la lucha contra los arrianos, llega a Europa occidental, y estando ahí el Papa pues le favorece y él cuenta la historia de los anacoretas, es él el que lleva esta idea. Entonces ya existían varios monjes, llamémosles así, que vivían aislados. Lo que pasa es que Benito le va a dar una estructura a aquella realidad, con su regla, la regla benedictina, que la mayoría le conoce únicamente por la parte central, ¿no? Ora et labora, el equilibrio entre la oración y el trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Él estaba allí y un grupo de monjes en Subiaco le pide que por favor los dirija, porque habían expulsado al quien y luego lo van a expulsar a él. Hay un montón de leyendas al respecto. Se cuenta que en algún momento incluso intentaron envenenarlo y entonces pues se quebró la copa donde estaba el veneno para que él no muriese envenenado. Varias peripecias, hay algunos problemas con algún sacerdote en Subiaco y entonces se tiene que pues dirigir a Monte Cassino, este monasterio tan hermoso que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial por los aliados. Fueron los norteamericanos los que destruyeron ese monasterio, pero ahí va a morir fíjense, en marzo del año 547. Ustedes dirán, pero la fiesta es el 11 de julio. Hay una razón profunda, porque ahí se supone que nace realmente la regla en esta época. En fin, ¿qué es lo que tenemos que agradecerle a Benito? Que de él van a surgir todos los monjes de la Edad Media, los benedictinos, con todas sus ramas, trapenses, cistercienses, camaldulenses, o sea, todas esas ramas se originan en él. Hasta llegar a cuando aparecen las órdenes mendicantes, los benedictinos van a ser prácticamente el foco cultural. A ellos se debe que se conserven los escritos que tenemos hoy en día, hasta la Biblia, llamémosle así, con toda claridad. Los copistas, los benedictinos, hacían ese trabajo hermoso en algunos monasterios en particular. La catedral de San Benito fue destruida, no sé si se recuerdan, hace algunos años atrás, 3, 4 años atrás, en aquel terremoto en el centro de Italia, y entonces quedó desmoronada. Las reliquias de él están en varias partes, allí hay una reliquia principal, pero pues se encuentran en varios otros lugares. ¿Qué es lo que más se conoce de él? La bendita medalla, la medalla de San Benito, que es un sacramental. Recuerden que esa medalla debe ser exorcizada, porque en la vida de San Benito se nos cuenta su enfrentamiento con el demonio. Por eso en una de las inscripciones de la medallita dice eso: non draco sit mihi dux, ningún demonio será mi señor. Claro, por eso va de retro Satana. Eso es lo que está ahí escrito en esas letras. Yo les recomiendo el día de hoy, a los que puedan, acérquense a los templos, pídanle a los sacerdotes que hagan el exorcismo de la medalla y que luego se las bendigan, porque hay muchos que las usan, pero no entienden el sentido detrás de todo esto. Esos sacramentales no sirven para enfrentar el mal. Hablando del mal resuelto, primera lectura del día de hoy. Un pedazo del capítulo 44 del Génesis y otro pedacito, unos cuantos versículos del capítulo 45.
En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo: con tu permiso, señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, señor, nos preguntaste: ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos: sí, tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos: tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos había dicho. Nuestro padre nos dijo: vuelvan a Egipto y compren los víveres. Nosotros le dijimos: no podemos volver, a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces: ya saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora si llevan también a este, si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantar más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después les dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle, porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo: acérquense. Se acercaron y él continuó: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios, pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. De hecho, el salmo que se proclama el día de hoy va en esa tónica, ¿no? Leer la historia de la salvación así. Dios escribe recto en renglones torcidos. Este crimen, que es un crimen, termina siendo una oportunidad para salvarle la vida a todo el pueblo, a toda la casa de Israel, a todos los hijos de Jacob. A ver si nosotros leemos la historia de la misma manera, porque claro, cuando vivimos sumidos en una crisis, en el dolor, no podemos conocer todo el cuadro al final, ¿no? O sea, no lo sabemos en el momento que lo estamos viviendo. Y claro, aquí hay un dolor también de parte de los hermanos, hay una conciencia. Fíjense que a pesar de todo no ocultan el hecho de que pues están dolidos con lo que ha pasado con su padre, el dolor que le han causado a su padre. No se lo confesaron al papá. Eso sí, no se lo confesaron. Y la historia de la salvación, el libro del Génesis, no nos cuenta la reacción de Jacob cuando le cuenta. Tienen que haberle contado qué fue lo que pasó, pero no nos cuentan esa reacción. Nos cuentan la alegría de encontrar al hijo perdido. Ay, yo que lo he vivido eso en tantas personas que de repente en la ruta migratoria, los que tienen que salir porque son expulsados de sus países a buscar mejores derroteros, y tantas familias. Recuerdo hace un par de meses una mamá que encontró finalmente a su hija después de 7 años. Fíjense ustedes, después de 7 años. Y ustedes dirán: ¿pero por qué la hija no había avisado? Bueno, porque la tenían capturada en México y la habían prostituido y la rescataron. Entonces imagínense la alegría de esa mamá. La drogaban, la mantenían drogada, la pobre, amenazada, que conocían a sus padres y los iban a ir a matar. Y ella se aguantó durante prácticamente casi 5 años, que ella se había ido hace 7 años, pero se había comunicado a los 2 años todavía. Pero luego ya desapareció toda comunicación y ya ven ustedes. Entonces no me digan, o sea, que eso no es posible como tal, ocurre cuando las familias se reunifican. El Evangelio, seguimos siempre en el capítulo 10, y ahora son los consejos que ya escuchamos en la versión lucana el domingo pasado, los consejos a los discípulos, a los apóstoles. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Quiero subrayar un elemento, porque los consejos varían, ¿no? En lo que escuchamos el domingo pasado, aquellos de Lucas, estos de Mateo, sí. Pero hay algún elemento que siempre llama la atención. En el centro de todo el anuncio del reino que desemboca en la paz. Cuando entren en la casa, digan que la paz esté en esta casa. Si ahí hay gente de paz. Fíjense, sigo insistiendo en el tema. La paz comienza en la casa. Comienza
que cada uno de nosotros trabaje para que no termine habiendo el dolor de este padre, el dolor de Jacob, sino para que haya la unidad de los hijos, para que haya el criterio. ¿Cuántas veces los hermanos vivimos peleados, no? Vivimos ahí en una confrontación terrible, horrenda, hace mucho daño. Por eso necesitamos la paz que nace desde los corazones de una familia para irradiarla luego al mundo entero. Quiero terminar el día de hoy con una oración. Yo sé que ya me pasé del tiempo, pero es una oración muy bonita, que es una oración de intercesión que pedimos a San Benito, así que conviene hacerla. Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, heme aquí, humildemente postrado ante ti, imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios. A ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean. Protégeme contra mis enemigos, contra el maligno enemigo en todas sus formas, e inspírame a imitarte en todas las cosas. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro, si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame, oh gran San Benito, a vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo. Amén. Que no te lo es, sí, es una oración de intercesión. No es que Él nos va a conseguir el milagro, pero con la unión que tenemos por la comunión de los santos, podemos implorar de un santo que nos ayude a conseguir una gracia de Dios. Que el Señor le bendiga.